No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de manera única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. Es bastante corriente que los profesionales asistamos, escuchemos conferencias sobre las ciencias que utilizamos en nuestras profesiones. Las profesiones no son una ciencia, evidentemente son un oficio y utiliza una serie de ciencias para esa práctica profesional. Es, sin embargo, mucho más escaso, me parece a mí, que los profesionales reflexionemos sobre nuestro propio oficio, sobre la estructura de nuestra profesión, sobre las perspectivas de nuestra profesión. Y en ese sentido me gustaría a mí enfocar hoy mi disertación ante ustedes. Voy a hablarles de los oficios profesionales, voy a hablarles de las profesiones liberales y voy a intentar, después de una labor casi franquista de autocensura a la que me he visto sometido por este cambio del horario que he conocido esta mañana, me han visto ustedes que estaba tachando como un loco, ¿verdad? Cosas de los papeles que traía escritos, y voy a intentar en un tiempo más breve del que pensaba decirles a ustedes cómo veo yo la inclusión de esas profesiones liberales, de ese conjunto de profesiones liberales en la Europa del mercado único y en la Europa del gran espacio económico europeo. El tratamiento por parte de los sociólogos de las profesiones es relativamente reciente. Ello se debe a que los dos padres de la sociología, Carlos Marx y Max Weber, no supieron o no quisieron o no pudieron incluir a las profesiones dentro de sus dos grandes construcciones sociológicas, las clases sociales y la burocracia, respectivamente. Esta laguna sobre las profesiones en Marx y en Weber fue denunciada con dureza por Talcott Parsons, que la llamó la más evidente ceguera de los dos maestros. Pero desde entonces la realidad es que los sociólogos han tenido, al empezar a tratar de las profesiones, han tenido que enfrentarse siempre, han tenido que confrontarlas siempre con esos dos grandes conceptos de clases y burocracia, y han tenido de alguna manera que encontrarles un acomodo dentro de esos dos conceptos. No han sido capaces de hacerlo, puesto que tanto la concepción de Marx como la de Weber eran concepciones muy cerradas en sí mismas, y entonces se han desenganchado de los maestros, han recuperado libertad, y es ahí cuando realmente se produce en la teoría sociológica un momento interesante de estudio de las profesiones y de las profesiones liberales de una manera directa y sobre todo sin
Esto se produce muy recientemente. Yo creo que realmente un estudio sistemático desde el punto de vista de la teoría sociológica sobre las profesiones no tiene realmente cuerpo hasta los años 40, los años 50. Con anterioridad a la Revolución Industrial, el perfil de los llamados profesionales se definía a través de las características de 3 profesiones: los abogados, los médicos y en alguna medida también los arquitectos. Pero incluso la profesión de abogado, que fue la primera en liberarse de la tutela de la Iglesia católica, de la Iglesia, en el siglo XIV, no había desarrollado todavía, cuando se liberó de esa tutela, la conexión íntima y estable con el aprendizaje, con la recepción de conocimientos y con los exámenes, que son todos ellos elementos que están íntimamente asociados al concepto de profesión o al modelo profesional del siglo XIX. Esta dependencia de una competencia profesional legitimada objetivamente es característica de las profesiones modernas y data de la gran transformación que se hace aparente, empieza a hacerse aparente en Inglaterra durante el siglo XVIII. Son, por tanto, las profesiones en sentido moderno productos sociales relativamente recientes. Es de destacar, no obstante, que con algunas excepciones los orígenes medievales de las viejas profesiones muestran una cierta bifurcación entre universidad y gremio. Las universidades, como saben ustedes, comenzaron como asociaciones de estudiantes y maestros, es decir, como gremios de aprendizaje, pero pronto cayeron también bajo la influencia dominante de la Iglesia. La secularización, es cierto, emancipó gradualmente al derecho y a la medicina de la tutela eclesial, pero la asociación con la universidad y especialmente el conocimiento del latín distinguían las profesiones de conocimiento de los gremios artesanos que se desarrollaron en las ciudades entre los siglos XI y XIV. No obstante, la característica de las profesiones en aquel momento histórico era su incardinación con los mundos cerrados de las élites sociales de entonces. En la gran transformación, es decir, la revolución liberal y la primera revolución industrial, con su consecuencia de mayor transparencia en los mercados y mayor movilidad social, se produce que las profesiones empiezan a pensar en acotar ciertos mercados para sus conocimientos, en dotarse de una estructura corporativa incipiente y en constituirse en parte de las nuevas clases medias. Se ha dicho con razón, y cito, que la constitución de las profesiones modernas y la emergencia de un modelo de carrera profesional representaron para las clases medias una nueva posibilidad de obtener estatus social a través del trabajo. Las modernas profesiones van avanzando y asentándose históricamente con los progresos del capitalismo liberal y se consolidan definitivamente con el capitalismo societario o corporativo. No es por mero accidente si el modelo profesional adquiere su máxima consistencia en los países que son paradigma de la industrialización capitalista en régimen ultraliberal, en régimen de laissez-faire, como son Inglaterra y los Estados Unidos. En las sociedades anglosajonas, la imagen de la profesión implica una relación acentuada entre los privilegios profesionales y el mercado. Se ve ahí a la profesión, por ejemplo, como la antítesis de la burocracia y la antítesis del modo burocrático de organización del trabajo. El desarrollo de las profesiones y de alguna manera el desarrollo de su imagen pública fue de alguna forma menos espontáneo en otras sociedades europeas con burocracias estatales muy asentadas y fuertes gobiernos centralistas. Por ejemplo, la ingeniería apareció en la Francia napoleónica como un corps d'État, un cuerpo del Estado. Y este modelo ha influenciado las aspiraciones de otras profesiones francesas,
y el devenir de otras profesiones francesas como la arquitectura. La profesión de la abogacía en Prusia fue conformada y reformada por directas y repetidas intervenciones estatales, y aún hoy en día la profesión de la abogacía en Alemania está realmente muy supervisada y controlada por el Estado. Concluyendo este pequeño excurso histórico, una recapitulación. El modelo profesional moderno emergió durante la gran transformación de finales del siglo XVIII y recibió su forma original de la matriz histórica del capitalismo competitivo. Desde entonces, las condiciones del trabajo profesional han cambiado y siguen cambiando, y probablemente hoy en día el modelo predominante ya no es el del profesional libre en un mercado de servicios, sino quizás sea predominante el del profesional asalariado en el seno de una gran organización. En una palabra, las profesiones, todas ellas libres, si ustedes me permiten la expresión, en su momento constitutivo moderno, han ido dejando de serlo en la medida que el Estado interviene en los mercados y también en la medida en que el capitalismo superindustrial se constituye a base de unidades de enorme tamaño que emplean a gran cantidad de profesionales que no son ya profesionales libres en sentido estricto, sino más bien profesionales empleados o profesionales asalariados. De todas formas, no me parece a mí que haya razones suficientes para rezar un requiem sobre las profesiones liberales. Ahí están, mejoran en sus conocimientos, mejoran su ejercicio mediante la asimilación de las técnicas más modernas y los conocimientos más actualizados, y jugarán sin duda en estos momentos que vivimos de desestatalización, de fin de la historia, según Fukuyama, por establecimiento perpetuo del sistema liberal de mercado. En estos momentos de derrumbamiento de los estados autoritarios por la quiebra del sistema comunista, estoy convencido de que las profesiones liberales seguirán teniendo un papel muy importante. Esto lo digo porque lo pienso y no porque yo sea o me sienta un profesional liberal en estado químicamente puro. Podemos ver a continuación de forma muy esquemática las que son, a mi juicio, las notas características o definitorias de las profesiones de hoy. La profesión es una ocupación o trabajo generalmente a pleno tiempo, de carácter esencialmente no manual, cuya práctica presupone la previa adquisición de conocimientos especializados y sistemáticos de carácter universitario y un aprendizaje posterior a esos conocimientos universitarios de base, aprendizaje este que se realiza ya en el seno del propio mercado profesional. El acceso a la profesión requiere la posesión de títulos o diplomas de carácter superior e incluso la inscripción en colegios profesionales, a veces previo examen. Pretende, pues, la profesión ostentar un verdadero monopolio en cuanto a la competencia profesional de sus miembros. Monopolio, pues, de competencia o conocimientos. Se puede afirmar en este sentido que, si ustedes me lo permiten, los profesionales siguen siendo en alguna manera magos o incluso sacerdotes. Los profesionales interpretan ciertos misterios que afectan a la vida de las personas y de las entidades que son incapaces de desvelarlos o descifrarlos por sí mismas. La profesión consiste esencialmente en la prestación de servicios intelectuales de carácter intangible. Se ha hablado y se habla en la teoría de las profesiones, incluso hablan los economistas de la existencia de una nueva commodity en estos momentos, que son los productos intangibles, los productos intelectuales. Por su propia estructura de conocimientos mínimos tasados y de acceso profesional limitado, las profesiones, además de tender al mencionado monopolio de conocimientos o competencia, pretenden claramente
el monopolio de mercado en la prestación de servicios. Tienden, en una palabra, a acotar o limitar los mercados para evitar que en el seno de esos mercados puedan prestar servicios personas que no pertenezcan a la profesión. Y es, por último, característica esencial de las profesiones el no admitir control alguno por parte de los profanos, en primer lugar, y regirse por códigos éticos o deontológicos propios, distintos de los que rigen con carácter general la actividad socioeconómica. Son, en resumidas cuentas, y aquí volvemos a la laguna de los grandes maestros de la sociología, las profesiones, estratos sociales peculiares dentro de la división del trabajo, y requieren, para dedicarse sus miembros a una actividad puramente intelectual, sin estar inmersos en las cadenas de la producción, unas remuneraciones altas y unas cotas importantes de prestigio social. Estas notas para las profesiones vamos a intentar apretar un poco más y establecer unas cuantas notas para lo que estamos llamando hoy profesiones liberales. Pienso que un profesional liberal es aquel profesional no asalariado que presta directamente sus servicios en el mercado. Es decir, que consigue que esos servicios profesionales lleguen directamente al cliente sin intermediarios, que desarrolla su actividad en un ambiente de permanente competencia, ya que ni tiene un cliente único, ni tiene seguridad de que su clientela permanezca solicitando sus servicios durante un tiempo determinado. Es un profesional que ejerce una profesión que, aun estando reglada administrativamente, tiene una autonomía cierta de organización corporativa y, sobre todo, un poder autónomo de autorregulación deontológica. Es un profesional que es independiente absolutamente de los negocios de sus clientes, y es un profesional, en fin, que responde, que asume una responsabilidad personal, directa e ilimitada por las consecuencias de su actividad profesional. Como decía antes, o sugería antes, es evidente que habrá menos profesionales liberales o profesionales libres en los países en que haya más estado de bienestar o incluso más sector público. Por la antítesis que hablábamos de profesión libre, burocratización, empleo estatal. El ejemplo de Suecia en la mitad de los años 80 es muy significativo. El sector público sueco empleaba entonces al 50% de la totalidad de la mano de obra sueca y al 70% de los profesionales. La situación en Alemania, no sé lo que pasará en Suecia ahora porque no tengo datos estadísticos, después de la pérdida del poder del Partido Socialdemócrata y el diseño de alguna manera de un Estado o de un modelo de Estado distinto al del estado de bienestar que imperó en Suecia durante muchos años. En Alemania, país mucho más liberal, la situación es otra. En el año 90 un ministro federal contestó o respondió a una interpelación parlamentaria sobre las profesiones y dijo en el Parlamento que la cifra de profesionales liberales en Alemania era de 270.000 en 1978. Pasó a ser de 400.000 en 1988 y en el año 90 en que se producía la interpelación, aquel ministro o aquel ministerio esperaba que la cifra de profesionales liberales sobrepasase los 650.000 en el año 2000. Lo que demuestra claramente el acelerado proceso de terciarización de la economía alemana o el incremento importante del sector servicios en esa economía nacional. Las profesiones liberales en Europa. Las profesiones liberales en la Europa del mercado interior europeo
que aparte de ser una realidad que se va haciendo día a día, va a ser una realidad jurídico positiva el 1 de enero de 1993. Y las profesiones probablemente en un contexto más amplio, que es el gran espacio económico europeo, donde estarán los actuales miembros de la comunidad, los miembros de la EFTA, ligados por un arreglo de alguna manera de carácter contractual, si ustedes me permiten, sobre todo si el secretario general me permite calificarlo así, y probablemente estarán presentes también algunos nuevos miembros de la Comunidad Económica Europea, como probablemente Suecia, Austria y algún otro país del este. Se trata, por tanto, el mercado relevante a nuestros efectos de un gran mercado integrado. Un gran mercado integrado en el que van cayendo poco a poco barreras aduaneras y económicas, en el que se está produciendo una progresiva armonización legislativa de la normativa de cada uno de los Estados miembros, en el que el principio constitucional, en sentido comunitario, de la libertad de circulación de personas, de la libertad de prestación de servicios y de la libertad de establecimiento es intangible y hay que aplicarlo, y en el que tiene lugar, como queda mencionado anteriormente, una terciarización en la economía, un aumento del sector servicios. Todo ello con independencia, claro, de la existencia de Estados nacionales celosos de conservar su propia identidad política, y todo ello a pesar de la existencia, naturalmente, de organizaciones profesionales que adoptan posiciones extraordinariamente corporativistas y que pretenden, en algunos casos, mantener todavía posiciones autárquicas de defensa a ultranza de los mercados profesionales interiores. Posición que yo desde luego no comparto, porque creo que esto se internacionaliza, como veremos después, a una velocidad impresionante, y que los que se coloquen en esas posiciones autárquicas lo van a pasar muy mal cuando los profesionales de esos países quieran ir a trabajar o a prestar sus servicios a otros. Si se echa un vistazo a los últimos años del acontecer de la Europa comunitaria, no parece discutible la afirmación de que la propia existencia de las comunidades y los tratados que las soportan han hecho que las economías de los países miembros estén sufriendo un proceso de acelerada internacionalización. Este es con toda claridad el caso de la economía española. El incremento de las inversiones comunitarias en España, el mayor intercambio comercial intracomunitario, la incorporación a nuestro país de productos financieros usados en plazas financieras comunitarias y de sistemas tecnológicos informáticos de fuente europea. Esto produce una internacionalización también de las profesiones en Europa que ya se empieza a sentir en España. En España están los auditores, extranjeros, comunitarios o no, están las grandes ingenierías, extranjeras, comunitarias o no, y en el último año y medio empiezan a estar los grandes bufetes de abogados ingleses con una presencia realmente importante y con una apuesta importante por el mercado doméstico español. Todas ellas son pruebas palpables del fenómeno de la internacionalización que estamos viviendo y sobre el que no conviene insistir, pero sí mencionar las obligaciones de convergencia que a nuestra economía le impone Maastricht. Todo ello me hace pensar que en el ámbito español de las profesiones liberales iremos viviendo cada vez una mayor penetración por profesionales de países comunitarios con tradición probablemente más antigua en sus profesiones, más consolidada. El peso histórico tradicional del Estado y el sector público en nuestro país han hecho que solo se pueda hablar de profesiones organizadas hacia adentro de ellas mismas y hacia afuera, hacia los mercados, en los últimos años. Van a tener esos profesionales extranjeros, algunas veces, un nivel de formación superior al nuestro. La situación de los estudios universitarios en España no puede calificarse, al menos relativamente, como excepcionalmente buena.
Y por fin van a tener esos profesionales extranjeros el apoyo directo y el apoyo entusiasta de sus grandes clientes multinacionales presentes en España. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué nos queda por hacer a los profesionales españoles? Pues yo creo que tres cosas. O dejamos de ser profesionales verdaderamente libres para convertirnos, los que lo somos, para convertirnos en algo respetabilísimo, que es profesionales asalariados de la gran industria o del Estado, o manteniéndonos como profesionales liberales de ejercicio unipersonal, probablemente, actuamos sobre mercados locales y provinciales, o bien adquirimos los grados necesarios de formación internacional, mentalización metanacional, que esto es muy importante, dimensión y organización de nuestras estructuras que nos permitan mejorar drásticamente nuestra competitividad como profesionales liberales en el marco del mercado interior. Se habla mucho de la competitividad para la industria, se habla todos los días de la competitividad para la industria, pero nunca nadie nos pega con la regla en la mano a los profesionales y nos dicen, oiga, ustedes que los profesionales son ustedes parecidos a la industria española, son poco competitivos. O sea, sería increíble y extraordinario que la industria española tenga un grado de competitividad inferior en un 36% a la industria comunitaria considerada como un todo, y que de repente los profesionales españoles fuésemos extraordinariamente más competitivos que la industria. No, los países son como son y las cosas se pueden y tienen una calidad generalizada y las cosas en cada país se parecen bastante las unas a las otras. Y por tanto los profesionales españoles tenemos que hacer un esfuerzo de convertirnos en más competitivos. Por otra parte, adelantar la idea sobre la que yo no tengo la menor duda de que el ejercicio profesional en el mercado interior no va a ser actividad de personas aisladas, sino va a ser actividad de equipos. Va a ser actividad de equipos unidisciplinarios o equipos multidisciplinarios, pero equipos. Y al hablar de los equipos aparece otro concepto cardinal, que es el ejercicio en grupo de las profesiones liberales o, llamado de otra forma, la creación de sociedades por la presencia de ingenierías y auditores y porque algunas otras profesiones españolas, como a mí se me ocurre al menos los arquitectos y los abogados, vienen creando sociedades civiles de ejercicio profesional desde hace muchos años. Me parece a mí que el modelo societario a adoptar deberá ser siempre una sociedad personalista, una sociedad de personas y no una sociedad capitalista, y yo pienso en la sociedad civil o en la sociedad regular colectiva. Esas sociedades profesionales van a proporcionar a nuestra actividad profesional los niveles necesarios de dimensión y organización. Van a mejorar la formación profesional de los jóvenes profesionales ya en el mercado. Deberán ser, sin duda alguna, organizaciones multidisciplinarias en el seno del propio ámbito profesional. No es pensable que un cliente que tiene un problema jurídico, que es de lo que yo sé algo, con una vertiente de derecho mercantil, una vertiente de derecho fiscal y una vertiente de derecho laboral, tenga que ir a 3 abogados en el mundo en que vivimos. Tendrá que haber una organización que pueda prestar a ese cliente, bueno, los 3 servicios de una manera conjunta. Las sociedades profesionales van a hacer posible la conservación, más allá de los avatares de la vida de los profesionales que las compongan, la conservación sine die de una denominación social, de un nombre bajo el cual, o razón social bajo la cual gira la actividad profesional. Y van a posibilitar algo insólito para los profesionales liberales, que es la jubilación. En España los profesionales liberales, bueno, pues cuando dejaban de trabajar y hemos terminado de hablar. Al formar parte de una sociedad profesional podrán tener unos sistemas de jubilación como cualquier otra persona.
Es evidente que con las sociedades profesionales se produce un cambio en el régimen de prestación de los servicios. No son ya los profesionales individuales los que prestan los servicios al cliente, sino que es la sociedad la que presta los servicios que van creando y van generando todos los profesionales que a la misma pertenecen. Este modelo, eso sí, con un régimen estricto de responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios frente a terceros. Buen ejemplo de todo ello es la ley francesa de 1990, muy reciente, que ha sido extraordinariamente discutida en Francia y que ha creado realmente un modelo muy completo y muy perfecto de sociedad profesional. En la ley francesa se permite incluso, de sociedad profesional, perdón, antes, sometida a controles estrictos del Estado desde el punto de vista de su solvencia y desde el punto de vista del cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión que ejerce la sociedad. En esas sociedades profesionales francesas esas sociedades profesionales francesas pueden ejercer distintas profesiones. Es decir, que el principio de la multidisciplinariedad absoluta es admitido por la ley. Es decir, una sociedad puede ejercitar la profesión de abogado y la profesión de economista y, al límite, ¿por qué no?, la profesión de ingeniero, aunque bueno, su compatibilidad es discutible. Y lo que es más sorprendente, y Francia no es un país que en su legislación suele sorprender, es que admiten que se utilicen las sociedades capitalistas como forma de ejercicio de la actividad profesional. Ellos se han planteado el problema en serio y han dicho, vamos a ver, en las grandes organizaciones de prestación de servicios profesionales hay una falta de recursos. Los socios son gentes que pertenecen a las clases medias, no son ricos, no tienen recursos de capital, tienen su propio acervo profesional. Esas sociedades necesitan capital, ¿por qué no permitir la entrada de socios capitalistas en esas sociedades? Y el proyecto se estructura permitiendo la entrada de socios capitalistas, que poco o nada tendrán que decir sobre la llevanza profesional de la sociedad, y la existencia de socios profesionales que serán los que dirijan la vida profesional de la sociedad. Esta es una innovación muy importante. De todas maneras, yo soy bastante reticente en cuanto a la entrada de socios capitalistas en todo lo que se refiere a la deontología. Yo creo que los planteamientos éticos y la deontología son el mejor sistema que tenemos los profesionales para defendernos de quien sea, pero para defendernos la ética y la deontología. Entonces, de alguna manera, con unos socios capitalistas que no son profesionales, no sé yo si se va a poder preservar en esas sociedades capitalistas suficientemente los valores deontológicos. Les ahorro a ustedes, tenía aquí una serie de cosas sobre la multidisciplinariedad, las discusiones en Inglaterra sobre uniones de abogados auditores. Es algo que está en este momento siendo muy discutido en todo el mundo. En Inglaterra ya han admitido la unión o la asociación de abogados de pleitos, barristers, y de abogados asesores, solícitos, ya se pueden juntar. Están hablando de asociaciones entre auditores y abogados, y se está hablando también de asociaciones entre consultores, por tanto ingenieros, auditores y abogados. Entrando en el final de mi exposición, que es el derecho comunitario. Bueno, el asunto relativo a la libre circulación de profesionales liberales en la CE es un asunto muy complejo, Y sobre todo es muy complejo dar al asunto en 10 minutos o en 15 minutos un tratamiento unitario. ¿Por qué? Porque las profesiones son muy distintas, aunque desde la comunidad se haya hecho un esfuerzo importante para uniformizar el tratamiento de las profesiones. Hay que decir, y esto sí no me resisto a contárselo a ustedes, que el señor Boeuf-Méry, que es uno de los autores del texto de la sobre reconocimiento mutuo de título de enseñanza superior,
dijo por escrito, y cito, que se trata de un texto complejo y de difícil lectura. Eso lo dice uno de los autores, de forma que comprendan ustedes que nuestra situación es realmente desesperada. Yo sí lo encuentro un texto farragoso y complicado, y voy a intentar ver si se lo puedo explicar a ustedes rápidamente, de una manera que lo podamos entender en alguna medida. Al hablar de la normativa de las profesiones liberales en derecho comunitario, nos encontramos con un primer problema, que como es muy difícil definir lo que es profesión liberal, pues no está definido. Y entonces se habla de las profesiones liberales, pero no hay un concepto legal de profesión liberal. Sí es posible, sin embargo, yéndose al sistema de comparar y poner juntos los derechos de los Estados miembros, saber cuáles son las notas distintivas de la profesión liberal en Europa. Y esas notas fundamentales serían tres, a mi juicio. En primer lugar, la exigencia de un título universitario que habilite para el ejercicio de una actividad profesional determinada. Por tanto, exigencia de título universitario. ¿Hay algún médico en la sala? Bien. ¿Algún abogado? Abogados hay, por lo menos uno. Pero eso es a posteriori, ¿no? Tenemos en primer lugar, por tanto, la exigencia de un título universitario que habilite para el ejercicio profesional. En segundo lugar, la actividad profesional debe enmarcarse en un colegio profesional y estar sujeta a una deontología y disciplinas especiales. Y en tercer lugar, la independencia en el ejercicio de la actividad sobre la base de la responsabilidad personal intransferible por actos profesionales y el mantenimiento de una relación entre el profesional y el cliente fundada en el principio intangible del secreto profesional. Este sería, de alguna manera, el acervo común definitorio de los países comunitarios en materia de profesión liberal. Pero la confusión sigue porque se intenta aplicar a los profesionales, y hay que hacerlo, dos de las libertades comunitarias esenciales, a saber, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento. Y eso es complicado, teniendo en cuenta las características de unas y otras profesiones. Además, el modelo comunitario vive en una permanente tensión entre el principio de generalización, es decir, un tratamiento general para todas las profesiones, y el principio de sectorialización, es decir, tratamientos específicos o sectoriales para cada una de las profesiones regladas. Y todo ello es así porque en el tratado no se prefigura en absoluto un tratamiento específico que englobe las dos libertades esenciales. Hay, por tanto, en el derecho comunitario media docena de directivas sectoriales, numerosas recomendaciones sectoriales y, por fin, una norma de carácter generalizador, que es la Directiva para el Reconocimiento Mutuo de Títulos de Enseñanza Superior de diciembre de 1988. Las normas sectoriales se refieren a médicos, enfermeras, protésicos dentales, veterinarios, matronas, arquitectos, farmacéuticos y abogados. Y la norma general es, por supuesto, de general aplicación. Todo ello hace que si ustedes en el coloquio tuviesen la malhadada idea de preguntarme, oiga, yo soy ingeniero, ¿cómo puedo trabajar en Alemania? Bueno, pues no se lo podría decir, ¿eh? Es decir, habría que mirarlo, ¿no? Habría que mirarlo, habría que ver cuáles son las translaciones que ha hecho Alemania de la directiva general, puesto que los ingenieros no tienen unas directivas sectoriales específicas. Sigo con la autocensura porque veo que vamos fatal de tiempo. Decía yo aquí en algún lado que a pesar de que esto esté bastante desorganizado, este asunto de las profesiones liberales en el derecho comunitario, la Directiva de Reconocimiento de Títulos ha sido un paso adelante extraordinariamente sensible.
porque tiene carácter general y porque ha hecho caer la barrera más difícil de hacer caer, que yo creo que es la barrera psicológica de las administraciones y los públicas y los diversos corporativismos en materia de reconocimiento de títulos de enseñanza superior. Yo les contaba a ustedes aquí la directiva con gran detenimiento y al final en algún sitio decía que había que huir del rompecabezas y simplificar un poco. Voy a buscar ese sitio que está aquí. Decía yo, para huir del rompecabezas, después de haberles contado a ustedes todo lo que dice la directiva, nos llevaría 10 minutos más, no creo que los tengamos. Y simplificar un poco, decía yo, la directiva no se ha atrevido, dados los distintos niveles de formación universitaria y la pluralidad de profesiones, a establecer un sistema automático de equivalencia de títulos universitarios. Ha optado por el sistema de reconocimiento mutuo de principio por parte de los Estados miembros, siempre que se compensen, y este es el punto cardinal, las insuficiencias o déficits de formación que puedan existir en razón de las disparidades formativas en los propios Estados miembros. Déficits estos de formación que pueden resultar de una duración global de la formación en el país de origen, es decir, aquí hay siempre un profesional migratorio que sale de un país de origen y llega a un país de acogida. Por tanto, las diferencias o los déficits pueden resultar de una duración global de la formación en el país de origen inferior a la prescrita por el país o estado de acogida, puede resultar de un programa de estudios diferente en ambos estados y puede resultar de ciertas diferencias entre el campo de actividad profesional acotado, es decir, el ámbito profesional acotado al profesional migratorio por su estado de origen y aquel ámbito profesional que se defina para esa profesión en el estado de acogida. La existencia de tales déficits podrá ser compensada, como decía antes en lo que no les he dicho, añadiendo al título profesional una experiencia profesional previa en el estado de origen, o bien imponiendo al profesional en cuestión en el estado de acogida unas prácticas de adaptación, el llamado stage o training, o alternativamente un examen o prueba de aptitud. Prueba esta de aptitud que solo será posible si el déficit formativo es verdaderamente sustancial. Si el déficit no es sustancial, bastará con las prácticas, y si el déficit se define como sustancial a la luz del texto de la directiva, habrá que hacer una prueba de actitud. Hemos hablado de profesiones liberales, pero lo hemos hecho con Europa como telón de fondo. Esto de Europa es algo en lo que yo creo que los españoles hemos estado casi siempre de acuerdo que era bueno y que era necesario. Ahora formamos parte de Europa y creemos en Europa como antes creíamos. Estamos comprometidos con su construcción armónica y tenemos con Europa una relación fructífera de amor-desamor, como siempre. Tenemos amor por la cohesión, un amor desenfrenado por la cohesión, y un cierto desamor por la convergencia, como es natural. En Europa en este momento todo es complejo, todo es difícil, nada es trivial y pocas cosas son simples. Es esa Europa a la que se refirió el ministro Fernández Ordóñez en un reciente seminario organizado precisamente por Acción Institucional 93, diciendo, y cito: en este momento en Europa,
Cuando alguien dice que conoce la materia, es probablemente porque ha dejado de pensar. Habiéndoles demostrado yo palmariamente a ustedes mi desconocimiento de la materia, solo quiero pedirles que crean, por favor, que no he dejado de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Yo creo que no cabía ninguna duda, no solamente de que no ha dejado de pensar, sino que además traía una ponencia magnífica que yo creo que sería, primero, que debo agradecer su esfuerzo de simplificación y de reducción, y en segundo término, que tendríamos mucho gusto en publicarla, en proporcionarla íntegramente en el volumen que estamos ya empezando a elaborar. Yo tengo ya las primeras pruebas de las primeras ponencias, y que querríamos hacer llegar incluso a nuestros alumnos a finales del presente mes. Como les decía, vamos un poco apurados ya de horario, porque debe estar a punto de llegar las autoridades invitadas a la clausura de este, yo pienso que interesante, muy interesante seminario, pero si disponemos todavía de algunos minutos para que ustedes hagan las preguntas que consideran oportunas a nuestros dos ponentes de esta mañana. Por favor, ¿quiere usted hacer la primera pregunta? Y nos dice, además de identificarse usted, a quién quiere dirigírsela. Sí, soy Fernando Gutiérrez, catedrático de Ingeniería Química, y me dirijo al segundo de los ponentes, el señor Rodrigo Uría. Como bien ha dicho, los ingenieros, las ingenierías no tienen en estos momentos directiva específica, por lo que están sometidos a la directiva general, la de los más de 3 años de formación universitaria, como mínimo. Pero sí es cierto también que hubo hace unos años una propuesta de directiva específica para los ingenieros que por determinadas razones, digamos que fue abandonada, o mejor, según he leído yo, que está de algún modo congelada, porque no sé si para el futuro está previsto que tenga alguna posibilidad de salir adelante. Entonces, quería preguntar en primer lugar si hay alguna perspectiva, si usted la conoce al menos, de que esta propuesta directiva específica para los ingenieros, digamos que se descongele. Porque es que si no, lo que puede ocurrir, o lo que de hecho está ocurriendo, y no sé si es bueno o es malo, también quiero que me dé su opinión, es que esta falta de directiva específica está siendo de algún modo suplantada por organizaciones corporativas profesionales, como la Federación de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, que han creado su propio registro de títulos. Muchas gracias. Déjeme usted que mire un poquito yo aquí mis clásicos en relación con esto, porque me temo que no hay, y quizá el señor Elorza me puede corregir, me temo que no hay en este momento un grupo de trabajo o una comisión, porque él está más en contacto con Bruselas que yo, en relación con el asunto de las ingenierías, como respuesta a la primera parte de su pregunta. ¿Es así? Yo participé en la negociación de esa directiva horizontal, y la idea de la directiva horizontal es dejar de legislar sobre profesiones determinadas, y esa propuesta está en el cajón de los olvidos. Entonces, evidentemente, ustedes, los ingenieros, van a seguir rigiéndose por el régimen general, y yo, visto lo que la calidad de las directivas sectoriales, la calidad de la directiva general y sobre todo lo que está pasando, no me parece trágico eso, en este momento. No me parece trágico, porque tienen ustedes ahí la directiva general, y luego lo que tienen ustedes que hacer es el lobby necesario en cada uno de los Estados miembros para que a los ingenieros migrantes de un país a otro se les apliquen los regímenes de cobertura de déficits más convenientes. Ahora bien, el problema de los ingenieros yo creo que trasciende un poco la mera regulación de derecho comunitario. Sería bueno que ustedes mismos reflexionasen sobre el real carácter de profesión liberal de la ingeniería en este momento. Porque es evidentemente profesión liberal a nivel de la agrupación para el ejercicio profesional, de las sociedades profesionales. Es evidente una profesión liberal
por las notas definitorias previas al ejercicio profesional, estudios universitarios, deontología propia. Pero yo empiezo a tener dudas de que si se hace una fotografía aérea de la realidad económica, se pueda hablar realmente de profesión liberal de la ingeniería, excepto probablemente 4 especialistas muy importantes, y valga la redundancia, muy especializados en 4 ramas, o un señor que se dedica a hacer cálculo de resistencias en un piso de la calle Doctor Esquer. Tengo dudas. Entonces, que es muy importante lo que hace ese señor, que es muy importante, pero ese es un especialista, ¿eh? Ese es el que yo llamaba profesional con un mercado, digamos, local o muy doméstico. Yo sí querría anunciarles que Acción Institucional está preparando precisamente el desarrollo de otro seminario, seguramente más breve que este, precisamente con profesionales, acerca de la libre circulación de profesionales concretos o de profesiones concretas, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, esta relación de profesiones que nos ha citado don Rodrigo Uría y que tienen esas particularidades de tratamiento. Yo creo que posiblemente el próximo mes podremos celebrar este otro seminario. Tendrán noticias seguramente. Tenemos otra pregunta por esa columna. Si es tan amable, por favor. Mónica Aguilar, estudiante de Derecho y presidenta de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, ELSA. Usted ha dicho que, bueno, los bufetes ingleses están invadiendo... Sí, señor Uría. Están invadiendo, bueno, el mercado laboral respecto al derecho. Entonces yo le voy a dar ciertos números. La Facultad de Derecho en Madrid tiene 25.000 estudiantes de Derecho y la población universitaria de Manchester, que es la ciudad que tiene más estudiantes de toda Inglaterra, tiene solo 11.000. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, habiendo tantos estudiantes de Derecho, cuando además nuestra carrera en España tiene 5 años y la preparación de los profesores que tenemos es bastante fuerte, ¿por qué no se intenta crear menos estudiantes de Derecho, más cualificados, más competentes, no respecto a las materias, sino con una introducción de idiomas, de informática y sobre todo de una introducción de una mayor práctica? Y después también me ha llegado aquí una pregunta para que le exponga a usted cómo se va a homologar en una diferencia. O sea, en la comunidad existe el Common Law, en el caso de Inglaterra, y unos países como son Francia e Italia que se basan en el Civil Law. ¿Cómo se va a poder homologar estas titulaciones cuando se ve que en el programa Erasmus es casi inexistente esta homologación de asignaturas? Bueno, gran parte de la pregunta de usted tendría que habérsela usted hecho a don Javier Solana cuando estuvo aquí. Yo no sé si estaba usted. Porque claro, yo no he estado en la administración pública más que cuando hice la mili, ¿sabe usted? Entonces, claro, nada más. De forma y modo que, claro, el tema de las universidades y eso, yo tengo mis propias ideas, que por otra parte son bastante coincidentes con las de usted, señorita, pero no me siento en absoluto legitimado para responder. Pero hay cosas que sí quiero decirle. Mire, yo no he hablado o no he querido hacerlo de invasión. He dicho que había profesionales que se sentían invadidos. Y he dicho que, desde luego, en España en este momento hay 5 firmas inglesas, una ya con 21 abogados, otra con 14 y otras 3 de 5 a 10 abogados, que son bufetes importantes para el tamaño de los bufetes españoles, que están en España para ejercer derecho, para practicar derecho español. No solamente para atender al cliente que sabe inglés y que viene aquí y no entiende, no, para ejercer derecho español. La más grande de esas firmas, que son 21 abogados, son 15 o 16 abogados españoles y 5 ingleses, 3 de ellos con un título español. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que está ahí. Firmas americanas hay 2 o 3, pero bueno, eso es fuera de la común. ¿Está ahí? También el caso contrario, de bufetes españoles que se han instalado ya en Bruselas. Bien, vamos a ver, ese es otro tema. Los bufetes españoles se instalan en Bruselas, que no es el extranjero. Los bufetes españoles se instalan en Bruselas, que es donde se crea legislación comunitaria, que es derecho interno en España y directamente aplicable a España, donde hay una administración que tiene la facultad de reglar administrativamente una serie de conductas,
y donde al lado, en Luxemburgo, está un tribunal cuyas sentencias hay que cumplir en España. O sea que irse a Bruselas no es irse al extranjero, no es irse a otro Estado miembro, es irse a la sede de las comunidades. Pero siguiendo con la pregunta que me ha hecho mi compañero. No hay por tanto invasión, están aquí los ingleses, estarán aquí los americanos, vendrán los franceses. ¿Cuál es nuestra reacción? Hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es salir nosotros. Yo le quiero decir a usted que en este momento en Londres debe haber por lo menos 150 a 180 abogados españoles trabajando en grandes bufetes ingleses, según unos cálculos un poco de andar por casa que hemos hecho en el bufete que yo dirijo. Y en Nueva York más, probablemente 250. En Bruselas muchos, en bufetes, no ya en la comisión o en el consejo, en bufetes. En Bruselas probablemente habrá abogados españoles, 50, 60, 70 abogados españoles. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con nuestra profesión? Pues mire usted, que van a quedar los abogados especialistas de ejercicio unipersonal, que van a quedar pequeños bufetes especializados en urbanismo, en derecho penal, que van a quedar muchísimos de aquellos admirables abogados de pueblo y actuales admirables abogados de pueblo que igual hacen un divorcio, que una declaración de Hacienda, que constituyen una sociedad, que un deslinde y amojonamiento, que un recurso de casación, todo una persona a la vez y muy bien hecho, y que van a estar muy metidos en el tejido social español. Esos van a permanecer, cómo no. Pero todo lo que es derecho de los negocios, para entendernos, el derecho del intercambio internacional, el derecho de las grandes empresas, todo eso lo van a hacer bufetes con la necesaria dimensión. Y los bufetes españoles están empezando a salir fuera, no solo a Bruselas, sino que el bufete que yo dirijo, por ejemplo, ha hecho una alianza con 5 bufetes de la Europa continental, y los abogados jóvenes que trabajan en el bufete en el que yo trabajo también, tienen la posibilidad de pasearse por 5 grandes bufetes de la Europa continental. Por tanto, yo creo que no hay invasión, lo que hay que hacer es prepararse. En cuanto al common law y al civil law, el derecho común anglosajón y el derecho civil continental, bueno, pues naturalmente que es un problema. Naturalmente que es un problema. Pero al final dése usted cuenta que el mundo va muy deprisa y lo que hay son nuevos tipos de operaciones, nuevas instituciones jurídicas que son ya muy híbridas. Es decir, todo el derecho bursátil, por ejemplo, que tiene una enorme importancia en estos momentos, pues el derecho de las bolsas o de los mercados de valores ya es un híbrido perfecto de derecho anglosajón y de derecho español. Y en cuanto al número de estudiantes, bueno, yo quiero decir, porque estoy en una universidad, que la universidad en España enseña mal y debería enseñar mejor, que la universidad en España prepara mal para el ejercicio profesional, y lo que es peor, no lo advierte, porque si dijese a los estudiantes, oiga ustedes, vengan ustedes vienen aquí, van a aprender ustedes química, derecho romano, derecho mercantil y no sé qué más, pero no se esperen ustedes que al salir de esta alma mater van ustedes a entrar en un bufete o en una ingeniería sin más. Les queda a ustedes todavía un periodo de aprendizaje. Entonces la universidad lo que hace mal es no advertirlo y no decir cómo son las cosas. Y entonces genera unas esperanzas que son las que hacen que vengan 25.000 estudiantes de Derecho para que se vayan el 40% al paro, perdóname. Por favor, estamos ya nuestro siguiente ponente, don Manuel Marín, hace unos minutos que espera. Si tienen la amabilidad, atenderemos dos cuestiones más. Había una planteada por esa zona, por favor. Buenos días, me llamo Mateo González, soy licenciado en veterinaria y me dirijo al señor Uría. Usted ha dicho que en el panorama del mercado común nos tenemos que acostumbrar a una mayor movilidad de profesiones que de unos países vayan a otros. Entonces, a ese respecto, ¿no cree usted que debe desaparecer
la colegiación provincial que actualmente sucede, por ejemplo, en los colegios profesionales veterinarios y también en los colegios de abogados, ¿no cree que debe un licenciado en veterinaria o un licenciado en Derecho, por el mero hecho de serlo, debe poder ejercer libremente en cualquier provincia sin ningún tipo de limitaciones? Muchas gracias. Estoy absolutamente, lo creo 100%. Creo que hay que suprimir la colegiación provincial. En el caso de los abogados se va consiguiendo poco a poco, porque como usted sabe, bueno, pues ya se puede intervenir en los tribunales, aun estando colegiado en distintos colegios. La colegiación local incluso, es decir, hay un colegio de abogados en Alcalá de Henares, otro no sé dónde. Bueno, ¿cómo colegios de ese tamaño van a poder ocuparse de segregar una doctrina razonable sobre normas éticas, deontológicas y profesionales? Es decir, yo soy bastante poco partidario de las colegiaciones en general. A mí que me metan en una jaula, por muy dorada que sea, es algo que me inquieta profundamente. Comprendo que son necesarias porque las profesiones tienen que defender sus intereses, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo con usted que con una colegiación nacional sería ampliamente suficiente y que las otras colegiaciones no de carácter nacional responden o a móviles meramente recaudatorios o a móviles corporativistas de pequeña entidad. Intervinientes de esta mañana y dentro de muy pocos minutos, le ruego que su café sea un poco más breve hoy. Daremos fin a estas jornadas. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías y la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días,
el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo dos valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.